Soberano Dios del cielo, a usted sea la alabanza, la gratitud, la gloria, la honra en el cielo, en la tierra y en todo el universo. Solamente por su voluntad y su gracia y su misericordia hemos venido, Señor, a adorar en esta hora que ha caído la noche. Gracias, Señor, porque usted apartó desde la creación este día que lo santificó, que lo bendijo, porque en él reposó. Señor mío, nos ha dado el privilegio de conocer la verdad del Santo Sábado, de poderlo guardar con su ayuda, poder hacer de este día una delicia. Hemos venido porque su santa voluntad así lo ha permitido, a confesar nuestros pecados y a postrarnos delante de usted para adorar en este su santo día de reposo. Donde quiera esté un hijo fiel, una persona sincera, adorando, les ruego, Señor, que su promesa por la justicia de Cristo y por sus méritos se haga una realidad de estar en medio nuestro, enviando a sus santos ángeles para que aprueben nuestra reunión. Que el Espíritu Santo nos conceda sabiduría, discernimiento. Hoy hemos venido, Señor, como atalayas fieles, a alzar la voz, a dar la voz de alarma, Señor, a presentar el informe del progreso de la ley dominical en este mes de mayo de lo que lleva corrido. Te ruego, Señor, que nos ayudes a ver con ojos proféticos los acontecimientos que suceden a nuestro alrededor, para poder así discernir las señales de los tiempos, alzar nuestra cabeza y erguirnos al saber que nuestra redención está cerca. Gracias, Señor, porque el tiempo de lucha está por terminar. Gracias, Señor, porque muy pronto se terminará el cierre de la gracia y estaremos sellados definitivamente para salvación. Mientras eso acontece, Padre mío, te pido que nos ayudes a conservar la fe, a apartarnos de todo mal. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos en tus manos para servir a otros, para alzar la voz como atalayas fieles y poder ver, Señor, el peligro que se acerca para advertir a otros. Señor mío, que los niños sean bendecidos y los jóvenes, que los adultos, ancianos, que hombres y mujeres, jóvenes y viejos, seamos, Señor, bendecidos en esta hora, que en cada lugar donde nos escuchen también reciban, Señor, de su parte la bendición para sus hogares, sus trabajos, su vida, su salud. Señor mío, gracias por permitirnos orar, por permitirnos agradecer. Y gracias, Señor, por haber hecho posible el espíritu de profecía, el don profético. Gracias, Señor, por la verdad que nos ha sido entregada. Ayúdanos, Señor, a ser responsables con ella, a no guardarla, sino a predicarla, a compartirla. Gracias por darnos un espacio, Señor, en su viña para poder trabajar. Oramos, agradecemos y pido bendición para cada uno de los aquí presentes y los que van a escuchar a través de la sala de Zoom y también a través del diferido en YouTube. Gracias, Señor, por amarnos y bendecirnos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amados, Amén. amados hermanos, buenas noches, un feliz santo sábado. Dios les bendiga, que el Señor esté fortaleciendo la vida de cada uno de ustedes, confortándoles, animándoles y especialmente consolándoles, Señor, consolándoles en estos días, albergando la esperanza en nuestros corazones de verlo venir muy pronto en las nubes del cielo con todos sus santos ángeles. Que esa promesa sea abrazada por niños, jóvenes, adultos, ancianos, y que nosotros podamos prepararnos en este tiempo de prueba que se nos avecina. Esta noche vamos a estar presentando el informe del progreso de la ley dominical en estos 15 días del mes de mayo.
Los acontecimientos que suceden son tan numerosos que hemos preferido ahora presentar este informe cada 15 días y cada 8 días estar comentándole a los hermanos cómo va el progreso de la ley dominical. Ven ustedes ahí en pantalla los representantes de las dos bestias de Apocalipsis y también el primer ministro de, de Israel. Ellos se han unido para traer de vuelta eh, un día festivo religioso de guarda. En principio, ellos le llaman el sábado judío para denigrar el sábado y luego al otro día decretar y declarar un día de descanso y de adoración dominical. Vamos a estar presentando el informe de estos 15 días, cómo avanza la ley dominical a pasos agigantados, hermanos. Hace 8 días estuvimos comentando, todo el mundo está conmovido por esta noticia, por esta realidad que por primera vez en la historia de Estados Unidos un presidente llega a decretar a través de una orden ejecutiva a nivel nacional, llega a decretar un día sagrado de descanso como precedente para establecer la ley obligatoria de guardar el domingo. Así que Trump, el presidente Donald Trump, ha llegado a convertirse en el primer presidente de Estados Unidos en llamar a un día de reposo nacional. ¿Cuán cerca estamos, hermanos, de la ley dominical nacional? ¿Cuán cerca estamos del cierre de la gracia? Qué bendición poder, hermanos, poder presentar esta situación de que el decreto de la ley dominical es la antesala del cierre de la gracia. Y nosotros estamos asistiendo a, dentro de la historia profética, estamos asistiendo en un tiempo muy, muy importante, muy solemne, hermanos, y debemos entonces de esta manera despertar el espíritu del verdadero protestantismo, como dice la profeta en la cita escrita allí arriba. Estamos asistiendo a los últimos momentos de la formación definitiva de la imagen de la bestia, que va a traer inmediatamente el decreto dominical nacional en Estados Unidos que irá a todo el mundo y por lo tanto el inminente cierre de la gracia. Hermanos, con la ayuda de Dios, quiero presentarles acá esta noticia que en los periódicos y en muchas páginas aparece, ¿sí? Estados Unidos necesita descansar. Eh, quiero decirles que en ese periódico llamado La Prensa Libre sale un anuncio sobre la necesidad que tiene Estados Unidos de descansar. Ya nosotros sabemos que en la profecía está claramente descrito el papel de Estados Unidos respecto a la ley dominical, a la ley que obligará a las personas a descansar el domingo para adorar. Y se comienzan a escuchar estas voces de hace un par de años, unos 3 años atrás, se comienzan a escuchar estas voces de que se está promoviendo el domingo como un día de descanso. Y a principios de esta semana, el presidente Trump rindió homenaje a este patrimonio cuando incluyó en su proclamación del mes del patrimonio judío-americano un llamado a los judíos estadounidenses para que, como dice ahí en letras azules, observen un sábado nacional del 15 al 16 de mayo. Precisamente, hermanos, precisamente hoy estamos
en la fecha, ¿cierto? En la fecha acordada por el presidente Donald Trump en Estados Unidos para que desde la puesta del sol de ahora, de este viernes 15 de mayo, desde la puesta del sol, se guarde un sábado de los judíos que ellos llaman para denigrar al sábado, ¿cierto? Observen un sábado nacional del 15 al 16 de mayo para coincidir con las celebraciones religiosas alrededor del 250º aniversario de la nación. Hermanos, también dice que los fundadores prohibieron las pruebas religiosas y el establecimiento federal de la religión, pero también abrieron los procedimientos públicos con oración, nombraron capellanes y provinieron de estados con leyes que protegían el sábado cristiano, o sea, el domingo. Alrededor de esto es lo que vamos a estar hoy comentando, hermanos, ¿cierto? Porque es una noticia que para el pueblo de Dios cobra mucha importancia, muchísima importancia, hermanos, de que el presidente Donald Trump se haya convertido en el primer presidente de Estados Unidos en decretar por ley que se guarde el sábado de los judíos, denigrando al sábado y permitiendo que a la puesta del sol de este día se guarde en Estados Unidos el sábado de los judíos, pero como antesala de lo que será después el decreto dominical para obligar a las personas a guardar el domingo. Una vez que termine este día, con la puesta del sol en el día de mañana, ellos han programado también desde el amanecer del día domingo un día de adoración. Y eso es lo que vamos a estar comentando en esta noche. ¿Sí? Nosotros sabemos, hermanos, que en la Biblia está claramente identificado las bestias de Apocalipsis 13 como el sistema papal y como Estados Unidos la segunda bestia. Estas bestias tienen un mismo propósito, tienen un mismo fin, trabajan juntas, la una trabaja en presencia de la otra. ¿Sí? La segunda bestia, Estados Unidos, trabaja para ayudar a recuperar el poder a Roma, estableciendo la ley dominical. Eso está claramente descrito en Apocalipsis 13 del 1 al 8 y el versículo 10 para la primera bestia, el sistema papal, y claramente descrito para la segunda bestia a partir del versículo 11 al 17 de Apocalipsis 13. Así que esta segunda bestia, Estados Unidos, que ha llamado la atención porque en la Biblia, hermanos, está escrito y en el espíritu de profecía claramente se describe el papel de Estados Unidos en la profecía, ejerciendo toda la autoridad que ejercía la primera bestia, actuando de la misma manera, haciendo imagen de la bestia, trabajando en presencia de la bestia, ¿cierto? Y este país es el que va a ordenar a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia y que va a ordenar, va a hacer que la imagen de la bestia hable y ordene matar a todo el que no adore a la primera bestia. ¿Verdad? Así que este es el poder que en la Biblia es bien claramente representado, imponiendo la marca de la bestia. De manera que es muy importante ver lo que sucede en este país que cumple un papel muy importante dentro de la profecía. En la profecía no está Rusia, ni Ucrania, ni Turquía, nada de eso. En la profecía está Estados Unidos y nosotros no podemos dejarnos distraer con lo que sucede en otras naciones, con la falsa tea satánica de la profecía y quitando los ojos de lo que sucede justamente
en este país que está representando a la segunda bestia de Apocalipsis 13. Acá, hermanos, en esta página dice Shabbat 250. El presidente proclama un Shabbat nacional en honor al 250º aniversario de Estados Unidos. Esta noticia, que la leímos ahora el 4 de mayo, ¿cierto? Nos recordaba que precisamente, hermanos, allá del 1776 al año 2026 han pasado 250 años y en Estados Unidos se celebra ese aniversario. Para eso, el presidente de Estados Unidos ha decretado por ley que se debe guardar el Shabbat 250, ¿sí? Y la invitación es para todos los estadounidenses a conmemorar ese aniversario con un día de descanso, precisamente que empieza hoy o que ya empezó a hoy a la puesta del sol del día sexto, ¿cierto? Y que irá hasta mañana. En este momento ellos en Estados Unidos están guardando el Shabbat de los judíos que le llaman y el siguiente día domingo estarán convocando a una programación de un día nacional de oración. Vamos a ver el objetivo de todo esto, ¿no? Dice la noticia, por primera vez en la historia de Estados Unidos, un presidente en ejercicio ha convocado a la nación a observar un Shabbat. Recuerden que estos católicos al domingo le llaman el Shabbat cristiano. Entonces están familiarizando a las personas con guardar el Shabbat. Hoy, para los judíos, sí, hoy lo que ellos le llaman para denigrar el Santo Sábado, para denigrarlo, le llaman el sábado judío. Y mañana, después de la puesta del sol, al amanecer del primer día de la semana, han convocado guardar el domingo y vamos a ver qué tanto van a hacer ese día. El presidente Donald Trump designó el periodo desde la puesta del sol del viernes 15. Ahora acaba de terminar el viernes 15, ¿verdad? Nosotros ya estamos en el Santo Sábado. El presidente Donald Trump designó el periodo desde la puesta del sol del viernes 15 de mayo hasta la noche del sábado 16 de mayo como un Shabbat nacional denominado Shabbat 250, en honor especial a 250 años gloriosos de independencia estadounidense y en el fin de semana, note, ellos le llaman así el fin de semana, al domingo, cuando es el primer día de la semana, ¿verdad? La rededicación 250. O sea, hoy en el Santo Sábado están celebrando el Shabbat 250 y el domingo van a rededicar a Estados Unidos, a Dios, como una nación cristiana y le llamaron a esa programación la Rededicación 250, un jubileo nacional de oración, alabanza y acción de gracias. Hermanos, en esta agenda satánica estará participando el doctor Benjamin Carson como representante de la denominación adventista, que es el subdirector de la oficina de fe allí en la Casa Blanca. De manera que los adventistas del séptimo día también tienen su parte, ¿sí? También tienen su parte en esta programación, ayudando a formar la imagen de la bestia y ayudando a preparar la marca de la bestia. Se anima, dice, a los estadounidenses judíos a observar un Shabbat nacional, escribió el presidente Donald Trump. De manera que las noticias cunden sobre este asunto, hermanos, ¿sí? Y en pretexto de hacer una proclamación del mes de la herencia judía americana, se ha proclamado un sábado de descanso nacional. Entonces, la programación incluye que en mayo 15, entre hoy y mañana, será el Shabbat de reflexión del mes de la herencia judía.
El domingo 17 de mayo, o sea, pasado mañana, se ha decretado el Día Nacional de Oración y esto es como antesala o preparativo para que el 4 de julio de este año, que se cumplen los 250 años de la Constitución de Estados Unidos, se celebre el 4 de julio el 250 aniversario de la independencia. Ese es realmente el propósito, ¿verdad?, de esta situación. Y por eso el presidente de Estados Unidos ha declarado, ha decretado a través de una orden ejecutiva un Shabbat nacional entre el 15 y 16 de mayo, en el horario del sábado, pero ellos le llaman el sábado de los judíos, pero realmente el sábado no tiene en el origen nada que ver con los judíos. En el Edén no había un solo judío. Hasta el diluvio, hermanos, no habían aparecido los judíos. Los judíos aparecieron eh, casi cerca de 2500 años después del Edén, como descendientes de uno de los hijos de Jacob, de Judá. Así que aquí está, hermanos, el Shabbat entre el mayo 15 y 16 y dice, Trump declara Shabbat nacional entre 15 y 16 de mayo y después, domingo 17, Jornada Nacional de Oración, 17 de mayo del año 2026. Ellos, hermanos, están eh, volviendo a hacer lo que se hizo en tiempos de Constantino, ¿sí? Que se empezaron a guardar 2 días de reposo, el sábado y el domingo. Por eso aquí, hermanos, se presenta esta imagen donde hoy llaman a guardar el sábado judío, que ellos le llaman, para denigrar el sábado, mañana obligarán a guardar el domingo de Roma. Por eso, eh, desde hoy viernes a la puesta del sol y mañana durante el día estarán guardando el Shabbat de los judíos, que ellos le llaman, pero el domingo, el primer día de la semana, ellos le llaman el séptimo día de la semana, han convocado un día nacional de oración. Esto tiene connotaciones y esto nos hace recordar, hermanos, los tiempos de Constantino, ¿sí? Los tiempos de Constantino. Y recuerden que al presidente Donald Trump en este año se lo ha reconocido como el nuevo Constantino. ¿Sí? Y este nuevo Constantino es el que llega a ser el primer presidente de Estados Unidos en llamar a un día de reposo nacional. Esto es muy importante. Yo quiero espaciarme un ratito en lo que fue en tiempos de Constantino, el asunto de que se guardaban los 2 días. Y se guardaban los 2 días para supuestamente convertir a los paganos al sábado, pero realmente sucedió lo contrario, ¿sí? Los que guardaban el sábado terminaron convirtiéndose al paganismo. Para todos es conocido el hecho de que a Constantino se lo ha decretado, perdón, al presidente Donald Trump se lo ha decretado como el nuevo Constantino, ¿sí? Y este líder ortodoxo de Constantinopla le entregó la cruz de Constantino. Y como evidencia, hermanos, yo quiero recordarles el momento donde sucedió esto, porque vamos a entrar a revisar, porque vamos a entrar a revisar lo que ha sucedido en tiempos de Constantino, ¿sí? Para que ustedes y yo tengamos el contexto claro de lo que fue esa ley dada por Constantino en esa época que se convirtió en la primera ley dominical. Así que
Vamos a escuchar un momentico esta parte como evidencia, ¿no? De que a Constantino se le entregó la cruz de Constantino hace poco. A través de su liderazgo, usted encarna los valores de nuestra fe cristiana y el amor por el Evangelio. Usted me recuerda al gran emperador romano Constantino el Grande. Este emperador, señor presidente, es el que fundó y construyó la magnífica ciudad de Constantinopla, mi lugar de nacimiento, hoy conocida como Estambul. Es un gran honor presentarle esta Santa Cruz. Esta cruz es el símbolo que llevó a este gran emperador romano Constantino a la victoria. Como Cristo le reveló en una visión y le dijo, ve con esto y sé victorioso. Señor presidente, esta cruz es un símbolo eterno de paz y un trofeo invencible, un signo de guía y fuerza divina. Con esta cruz, rezo para que traiga la paz al mundo y haga invencible a América. Ha sido objeto del estudio y esfuerzo de Satanás unir la Iglesia y el Estado desde el principio. Separados, son útiles y valiosos para la vida. Bueno, muy bien. Solamente como evidencia les he presentado aquí esta parte, ¿verdad? Porque esto tiene una connotación bastante importante, muy importante, que nosotros tengamos la oportunidad de confirmar lo que está pasando y va a pasar con este presidente de los Estados Unidos y de lo que está haciendo. Allá en el conflicto de los siglos, en el capítulo Una era de tinieblas espirituales, se narra la historia de esa primera ley dominical, el edicto de Constantino. El capítulo es el capítulo 3 del conflicto de los siglos, la gran controversia. Allá se menciona en el apéndice, se menciona la ley dada por Constantino el 7 de marzo del año 321 después de Cristo, relativa al día de descanso, y dice así era como sigue, dice el conflicto de los siglos en el apéndice. Noten ustedes que el objetivo de esto es mirar, demostrar cómo se guardaban 2 días, así como ahora el nuevo Constantino está ordenando guardar el sábado judío y guardar el domingo. Que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen el venerable día del sol. Ese es el domingo, la fiesta de los paganos en honor al sol, el día del sol, el Sunday. Pero que los labradores en el campo, los agricultores, atiendan con plena libertad al cultivo de los campos. En principio, hermanos, se permitía a los agricultores el trabajo en el campo los domingos, pero ya después se prohibió eso, ¿verdad? Lo mismo va a suceder ahora. Muy bien, acá dice, descansen todos los jueces. Bueno, eso que acabo de leer acá está citado en el Código de Justiniano, en el libro 3 título 12 bajo el párrafo 2 y 3. Descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes el venerable día del sol, pero trabajen libre y lícitamente en las faenas agrícolas los establecidos en los campos, pues acontece con frecuencia que en ningún otro día se echa el grano a los surcos
y se plantan vides en los hoyos más convenientemente, a fin de que con ocasión del momento no se pierda el beneficio concedido por la celestial providencia. Además, esto obviamente lo podemos encontrar en el diccionario enciclopédico hispanoamericano, dice, en el artículo domingo dice, el emperador Constantino en el año 321 fue el primero que ordenó una rigurosa observación del domingo. Fue el primero que ordenó una rigurosa observación del domingo, prohibiendo toda clase de negocios jurídicos, ocupaciones y trabajos. Únicamente se permitía a los labradores en el campo que trabajaran los domingos en faenas agrícolas, si el tiempo era favorable. Pero una ley posterior del año 425, casi 100 años después, prohibió la celebración de toda clase de representaciones teatrales y finalmente en el siglo octavo se aplicaron en todo su rigor al domingo cristiano, las prohibiciones del sábado judaico. Noten que eso fue progresivo, se permitía a algunos trabajar en domingo, pero ya después se hizo obligatorio, ¿verdad? Acá voy a hacer un poquito de historia leyendo del conflicto de los siglos, en el capítulo 3, esta parte que dice, el espíritu de concesión al paganismo fomentó aún más el desprecio de la autoridad del cielo. Obrando por medio de directores inconversos de la iglesia, Satanás atentó también contra el cuarto mandamiento y trató de echar a un lado el antiguo sábado, el día que Dios había bendecido y santificado en Génesis 2, 2 y 3, para colocar en su lugar el día festivo observado por los paganos como el venerable día del sol. Esta es una obra de Satanás. Este intento no se hizo al principio abiertamente. En los primeros siglos, el verdadero día de reposo, el sábado, había sido guardado por todos los cristianos, claro, por Jesús, los discípulos, la iglesia fiel, los cuales siendo celosos de la honra de Dios y creyendo que su ley es inmutable, respetaban escrupulosamente la santidad de sus preceptos. Pero Satanás procedió con gran sutileza por medio de sus agentes para llegar al fin que se propusiera. Recuerden que esta historia se está ahondando y repitiendo en nuestros días. Satanás está usando a estas personas, ¿cierto?, para obtener su fin, para llamar la atención de las gentes hacia el domingo. Fue declarado día de fiesta en honor de la resurrección de Cristo, lo que sostienen los católicos y evangélicos de hoy. Se celebraban servicios religiosos en ese día. No obstante, se lo consideraba como día de recreo y seguía guardándose piadosamente el sábado. Noten acá, hermanos, que se decretó que se guarde el domingo, ¿sí? Se lo decretó como día de recreo y se lo consideraba como día de recreo, pero seguía guardándose piadosamente el sábado. Ahora el presidente Trump, como el nuevo Constantino, sí, decreta una orden ejecutiva para que se guarde el sábado de los judíos, dice él, pero al otro día, obviamente, se va a guardar el domingo, ¿no? Una historia que se repite. Con el fin de preparar el terreno para la realización de sus fines, Satanás indujo a los judíos, antes del advenimiento de Cristo, a que recargasen el sábado con las más rigurosas exacciones, de modo que su observancia fuese una pesada carga. Antes de que Cristo viniera, los judíos recargaron el sábado. El diablo los llevó a crear más de 400 normas adicionales y hicieron del sábado un día aborrecible, ¿sí? Un día de esclavitud, convirtiéndolo al sábado, la observancia del sábado, como una carga pesada. Por eso es que el presidente hace énfasis en decir
el sábado de los judíos, el Shabbat judío, porque él quiere que las personas en un momento dado pues aborrezcan ese sábado y terminen guardando el domingo. Aprovechándose luego de la falsa luz bajo la cual lo había hecho considerar, hízolo despreciar como institución judaica. Entonces comenzaron a ver el sábado como una institución de los judíos, no de Cristo, no del Edén, no de la creación, sino como una institución judaica, como vemos ahora, el Shabbat de los judíos, denigrando al sábado. Mientras que los cristianos seguían observando generalmente el domingo como día de fiesta alegre, el diablo los indujo a hacer del sábado un día de ayuno, de tristeza y de abatimiento para hacer patente su odio al judaísmo. Entonces, el diablo los llevó para hacer del sábado, ¿sí? Para que los judíos convirtieran el sábado un día de ayuno, un día de tristeza, un día de abatimiento. Y claro, eso a la gente pues no le gustaba, ¿cierto? Porque cada vez que se llegaba el sábado tenían que ayudar, tenían que abstenerse de muchas cosas y por eso comenzaron a, a, a no desear que se llegue el sábado, ¿sí? Esto no quiere decir, hermanos, que en el sábado no se pueda ayunar. Porque el Señor Jesucristo, allá en Mateo 4 nos narra la historia de la Biblia que Él ayunó 40 días con sus noches. En esos 40 días, si lo dividimos entre 7, por lo menos alcanzan 7 semanas y unos días más. En esas 7 semanas, por lo menos hay 7 sábados en los que el Señor Jesucristo ayunó, seguidos, los 40 días con sus noches que ayunó. Entonces no quiere decir que por esto no se deba ayunar en sábado. Lo que pasa es que los judíos habían hecho de todos los sábados un día de ayuno, recargado con muchas normas, y por eso se comenzó a ver el sábado como un día de tristeza, de ayuno, de abatimiento, ¿verdad? A principios del siglo IV, el emperador Constantino expidió un decreto, note, que hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el Imperio Romano. Y el apéndice del conflicto de los siglos habla del decreto de Constantino, que ya lo leímos. El día del sol, dice el conflicto de los siglos, el día del sol, el Sunday, el domingo, fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos. ¿Cómo ha progresado ese asunto, verdad? ¿Cómo ha progresado el asunto de, el asunto de la reverencia del domingo, ¿cierto? Donde se lo ha honrado, ha sido honrado por los cristianos. Pues era política del emperador conciliar los intereses del paganismo y del cristianismo que se hallaban en pugna. Bueno, si hay alguna pregunta o aclaración, la vamos a hacer al final, ¿verdad? Para no quizás distraernos del tema, la vamos a hacer al final. Dice en esta parte, noten, el día del sol fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos, pues era política del emperador Constantino conciliar los intereses del paganismo y del cristianismo que se hallaban en pugna. Entonces ellos comenzaron a guardar los 2 días, ¿sí? Pero ese domingo ya los cristianos comenzaron a guardarlo también, porque los cristianos y los paganos estaban en guerra. Los obispos de la iglesia, inspirados por su ambición y su sed de dominio, le hicieron obrar así, pues comprendieron que si el mismo día era observado por cristianos y paganos, esos llegarían a aceptar nominalmente el cristianismo y ello redundaría en beneficio del poder y de la gloria de la iglesia.
En otras palabras, Satanás indujo, ¿no? A los obispos de la iglesia, los indujo en esa ambición y su sed de dominio eh, a crear o a pensar que si el domingo era observado por cristianos y por los paganos, pues los paganos iban a aceptar el cristianismo. Y entre más gente, pues obviamente en la iglesia pues iba a haber más beneficio. Pero a pesar de que muchos cristianos piadosos fueron poco a poco inducidos a reconocer cierto carácter sagrado al domingo, no dejaron de considerar el verdadero sábado como el día santo del Señor, ni de observarlo en cumplimiento del cuarto mandamiento. Esto en el contexto, hermanos, de lo que está pasando, ¿verdad? Ahora, al guardar los dos días, ¿no? El sábado y el domingo. Pero no paró aquí la obra del jefe engañador. Había resuelto reunir al mundo cristiano bajo su bandera y ejercer su poder por medio de su vicario, el Papa, el orgulloso pontífice, que aseveraba ser el representante de Cristo. Realizó su propósito valiéndose de paganos semiconvertidos al cristianismo, de prelados ambiciosos y de eclesiásticos amigos del mundo. Convocábanse de vez en cuando grandes concilios en que se reunían los dignatarios de la iglesia de todas partes del mundo. Y noten lo que pasaba en esos concilios. Casi en cada concilio, el día de reposo que Dios había instituido era deprimido, un poco más en tanto que el domingo era exaltado en igual proporción. ¿Y cómo era deprimido el sábado? Se lo hacía ver que era una institución de los judíos, que era un día de tristeza, era un día de ayuno, de lobreguez, de prohibición, una pesada carga. En cambio, el domingo se lo veía como un día de fiesta, de alegría. Así fue como la fiesta pagana del domingo llegó a ser honrada como institución divina, mientras que el sábado de la Biblia era declarado reliquia del judaísmo. Ahora está sucediendo lo mismo. Se le llama el sábado de los judíos. Hermanos, y el sábado de los judíos no es el verdadero sábado, porque el sábado de los judíos es un día muy diferente al sábado de Cristo, al sábado del Edén. El sábado de los judíos es un día que ellos de pronto lo guardan en el mismo horario, pero lo guardan de una manera diferente, porque ni siquiera reconocen al Señor del sábado. Ellos no aceptaron a Jesús. Por lo tanto, ellos están guardando nomás la letra muerta del sábado, pero no están haciendo del Santo Sábado un día de delicia, un día que honra al Creador, a Jesucristo. Y se pronunciaba una maldición sobre sus observadores. ¿Cómo se propagó el domingo como día festivo? Después de Constantino, el cristianismo se estableció más firmemente en el Imperio Romano. En el año 392, el emperador Teodosio declaró el cristianismo como religión estatal. Ese cristianismo no es el cristianismo de los apóstoles, sino el catolicismo siguiendo el credo de Nicea. Lo declaró como religión estatal en todo el Imperio Romano y prohibió por completo el servicio de adoración de otras religiones. Esto fue lo que hizo el emperador Teodosio. A medida que el catolicismo romano se convirtió en central, las regulaciones sobre el domingo se volvieron más estrictas. En el Concilio de Orleans, en el año 538, se prohibió la agricultura en domingo y en el Concilio de Narbona, en el año 589, se prohibió el trabajo en domingo y así fueron progresando las leyes dominicales. Pero noten que fue en el Concilio de Orleans en el año 538 donde se prohibió la agricultura en domingo. Hermanos, va a llegar un momento donde a nosotros, acá en esta época, también se va a prohibir aún la agricultura en domingo, ¿verdad? Entonces es ahí, hermanos, donde la profeta de Dios aconseja que nosotros en domingo, ¿sí?
cuando ya se prohíba inclusive la agricultura en domingo, esos domingos los vamos a aprovechar para ir a dar estudios bíblicos, para ir a hacer obra médico misionera, no para guardar el domingo en templos o congregándonos a santificar el domingo, no, sino precisamente porque va a llegar un momento donde se va a prohibir la agricultura en domingo, ¿sí? Y nosotros debemos ser sabios, debemos aprovechar ese día para ir a los lugares, ir a dar estudios bíblicos, ir a atender enfermos, pero no para santificar ese día, sino para servirles y enseñarles la verdad del mensaje del tercer ángel. Eso es una gran diferencia con lo que la denominación adventista está enseñando de que cuando salgan estas prohibiciones, hay que congregarse en los templos y en las casas los domingos para, obviamente, ellos están preparando a sus miembros para que guarden el domingo. Así que esto tiene una connotación, esto de que están ahora por decreto nacional el presidente de Estados Unidos ordenando a los estadounidenses que guarden el Shabbat judío y al otro día que el domingo sea un día de adoración, pues es una connotación que se vuelve a repetir, como en los tiempos de Constantino, ¿verdad? Y obviamente, pues hay una razón de peso por lo cual al presidente Trump se le da la cruz de Constantino y se lo llama el nuevo Constantino, porque Constantino fue el primero que hizo cumplir de manera rigurosa la observancia del domingo, ¿cierto? Nosotros comentamos de que la Fraternidad Internacional de Cristianos y Judíos, fíjense cómo trabajan juntos en esta fraternidad, cristianos y judíos, ¿sí? Es una organización sin fines de lucro dedicada a tender puentes entre cristianos y judíos. Así como los cristianos y los paganos en tiempos de Constantino terminaron allí unidos y convertidos los cristianos al paganismo, pues ahora los cristianos y los judíos están unidos trabajando juntos. El 5 de mayo del 2026, esa institución, la Fraternidad Internacional de Cristianos y Judíos, publicó un artículo titulado Trump se convierte en el primer presidente de Estados Unidos en pedir el Shabbat nacional. Esto es algo sin precedentes. En Estados Unidos, hermanos, nunca se había decretado por un presidente guardar o obligar u ordenar a través de un decreto de gobierno, una orden ejecutiva, eh, guardar un Shabbat nacional. En él, el presidente Trump exhortó a los estadounidenses a observar el Shabbat mediante una proclamación oficial. Bueno, pero alguien dirá, bueno, ¿y qué tiene de importancia esto? Si al fin y al cabo, pues alguien se preguntará y dirá, ¿cómo es posible que este presidente católico que guarda el domingo haya ordenado a través de una orden ejecutiva guardar el sábado los judíos? Bueno, esto lo hacen como para sentar un precedente, una jurisprudencia, un modelo, para que el día de mañana pidan guardar por una orden ejecutiva, por una ley del gobierno, guardar el domingo. El problema no radica en que el gobierno reconozca el Shabbat ni el derecho a la libertad religiosa del pueblo judío. Ahí no está el problema. La verdadera preocupación es que el gobierno federal de Estados Unidos haya traspasado una línea constitucional y profética significativa al emitir un llamamiento religioso nacional vinculado a un día sagrado de culto. Esto ya es legislar sobre la religión y esto ya es ir en contra de los principios de la Constitución de los Estados Unidos. Pero obviamente eso no puede parar allí. Esto va a continuar porque proféticamente está escrito
que Estados Unidos debía repudiar su constitución, ¿sí? Para poder establecer la imagen de la bestia y la marca de la bestia. Así que la fraternidad, ¿qué publicaron ellos? Dice, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a los estadounidenses a observar el Shabbat desde la puesta del sol del 15 de mayo, ahorita que acaba de caer el sol, hasta el anochecer del 16 de mayo, hasta mañana la puesta del sol, en una proclamación firmada ayer, y destacó cómo los judíos estadounidenses ayudan a cumplir la promesa fundacional de la nación al conmemorar su 250 aniversario. Las comunidades y organizaciones judías de todo Estados Unidos han elogiado la iniciativa Shabbat 250. Claro, los judíos engañados que no conocen la historia y que no han estudiado la profecía, porque no conocen a Jesús, al verdadero Cristo, pues lo rechazaron, rechazaron al Mesías y todavía lo están esperando, están engañados, están felices, están celebrando de que el representante de la segunda bestia haya firmado una orden ejecutiva para todo Estados Unidos de guardar el sábado judío. ¿Sí? Y entonces han elogiado la iniciativa llamada Shabbat 250. Grupos como Shabbat y la Fundación del Patrimonio de Israel enviaron cartas de agradecimiento al presidente Trump. ¿Y qué dijeron? ¡Qué hermoso! ¡Qué conmovedor! Qué profundamente sanador es presenciar lo contrario hoy, verlo a usted, el presidente de los Estados Unidos, no solo defender la libertad religiosa, sino también alentar la observancia del Shabbat. Qué engañados están, ¿verdad? Están ciegos. No conocen lo que la profecía dice acerca de la segunda bestia de Apocalipsis 13, que trabaja en presencia de la primera bestia, el sistema papal, y que le está ayudando a recuperar el poder a Roma. Están ciegos. Están ciegos todos aquellos que elogian al presidente de Estados Unidos por esta acción. Hay muchos que desconocen la historia y Roma no cambia, no conocen las profecías, no han aceptado el espíritu de profecía, por lo tanto desconocen realmente el papel de la segunda bestia. Entonces, verlo a usted del presidente de los Estados Unidos no solo defender la libertad religiosa, todo lo contrario. Emitir una orden para que se guarde el sábado judío en Estados Unidos es ir en contra de la libertad religiosa, porque eso es gobernar en religión. Y eso lo prohíbe la primera y segunda enmienda de la Constitución, ¿sí? Sino también alentar la observancia del Shabbat. Los judíos ingenuos están creyendo que el presidente Donald Trump les está ayudando a defender la libertad religiosa al defenderles su sábado, pero desconocen que Roma no guarda la palabra empeñada con herejes y que ellos no van a respetar ningún tipo de religión. Ellos no van a respetar el sábado de los judíos, no van a respetar el sábado de nosotros, los verdaderos adventistas, no lo van a respetar. En principio, como son astutos, dicen sí, claro, sí, ustedes lo pueden guardar de la puesta del sol a la puesta del sol, pero ya sabemos que detrás de la apariencia variable del camaleón oculta el mismo veneno de la serpiente, que dice declarar ante la nación que la fe importa, que el Shabbat importa, que los valores por los que vivimos son los que hacen grande a Estados Unidos, dijo el rabino David Katz de la Fundación del Patrimonio de Israel. Ciegos, engañados y convertidos en engañadores, ¿no? Bueno, ya nosotros vimos eh, el asunto de esa noticia que ha sido dada, ¿verdad? Y dice, cuando un presidente estadounidense
en funciones, activo como presidente, ordena, exhorta a la nación a observar u honrar un día sagrado, el gobierno ya no protege la libertad religiosa porque está legislando religión, sino que cruza la línea hacia un terreno prohibido al decretar un día como sagrado. Hoy llaman a guardar el sábado judío como sagrado, como antecedente, como preparativo para mañana ordenar guardar el domingo de los paganos como un día sagrado, a lo que proféticamente conocemos como la ley dominical, la marca de la bestia. Entonces, están haciendo esto para sentar el precedente, para tener el pretexto para que de aquí a mañana los dignatarios de las iglesias cristianas y católicas y evangélicas digan: usted ordenó guardar el sábado para proteger a los judíos, pues a nosotros los cristianos también ordene a través de una acción ejecutiva, una orden ejecutiva, pues ordene que nadie abra el comercio los domingos, que no se abran los estadios los domingos y que la gente pueda asistir a la iglesia. Esa es la estrategia de lo que está pasando aquí. Entonces, si un presidente puede fomentar la observancia nacional del sábado para los judíos, que son una pequeña minoría, muchos se preguntarán naturalmente: ¿por qué no debería haber también una observancia nacional del domingo para los cristianos, que son la mayoría, en nombre de la fe, la moral, los valores familiares, la unidad nacional o del bien común? Eso es normal que se va a presentar esto, ¿no? Entonces, en el contexto de la declaración o promoción de días sagrados por parte de los gobiernos, la preocupación radica en que una vez que las autoridades civiles reconocen, alientan o convocan oficialmente a la nación a observar un día sagrado, establecen un precedente legal válido ante un tribunal que dictamina que el gobierno tiene un papel en las prácticas religiosas. Aquí hay imagen de la bestia. Aquí se está legislando sobre la religión. Y esto está prohibido, esto está fuera del marco de la Constitución de los Estados Unidos. Una vez aceptado dicho precedente, futuros líderes, legisladores, tribunales y grupos religiosos pueden recurrir a acciones anteriores como justificación para ampliar medidas similares de hacer guardar el domingo y decretarlo como sagrado. Lo que antes se consideraba una injerencia gubernamental inconstitucional en la religión, poco a poco se percibe como aceptable, incluso beneficioso para la sociedad. Este tipo de proclamación pública nacional prepara al pueblo para Apocalipsis 13, cuando el gobierno utiliza su poder para reconocer y fomentar oficialmente las prácticas religiosas sagradas. Lo que va a hacer la bestia, la segunda bestia de Apocalipsis 13, es actuar en presencia de la bestia, actuar de la misma manera que actuó la bestia, el sistema papal, ordenar adorar a la primera bestia, ordenar matar a todo aquel que no adore a la primera bestia y ordenar que no podrás comprar ni vender a menos que tenga la marca de la bestia, ¿cierto? Su nombre o el número de su nombre. Una vez sentadas esas bases, una ley nacional que promulgue el domingo ya no parecerá extremo, sino que se considerará el siguiente paso razonable para una nación que busca un renacimiento religioso y moral. Esto es muy importante, hermanos. Esto es muy importante. Por eso lo presento con detalles y hago énfasis en esto. ¿Sí? Allá en Apocalipsis 13:12 dice que esta segunda bestia, cuyo representante ahora es el presidente Donald Trump, ejerce toda la autoridad de la primera bestia, así como el romanismo ejerció su autoridad en esa época de tinieblas espirituales.
en esa edad del oscurantismo. Esta bestia ejerce esa autoridad en presencia de ella. Aquellos ingenuos que andan diciendo que el Papa y el presidente se pelearon y están en guerra, son unos ingenuos que no conocen la profecía. Y esta bestia, Estados Unidos, hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia. Estados Unidos es el país a través de sus leyes, a través de sus iglesias protestantes, que van a hacer o van a llevar a la gente a adorar a la primera bestia. ¿Y cómo? Guardando el domingo. Esto, entonces, entre el 14 y 15, o sea, entre hoy a la puesta del sol hasta mañana a la puesta del sol. ¿Sí? ¿Qué va a pasar el domingo? ¿Qué está programado? La iglesia y el Estado se van a unir en adoración dominical. Esto es prácticamente la formación final de la imagen de la bestia. Aquí estamos viendo representados a los dignatarios de la iglesia y el Estado para hacer que todos honren el domingo, como está escrito en el conflicto de los siglos. Hemos puesto los argumentos han sido presentados. Ahora tenemos que ver las evidencias y tenemos que ser directos en este asunto. El domingo, entonces, el domingo que es 17, como lo vimos en el anuncio, 17 de mayo, se ha decretado esta reunión de adoración dominical de la Iglesia y el Estado. ¿Sí? Y vamos a ver esto que es muy importante también. El gobierno de Estados Unidos se asociará con católicos y evangélicos el 17 de mayo para un servicio interreligioso al amanecer. Hermanos, esto tiene que ver con la adoración al sol en el primer día de la semana, de los paganos, que, que inmediatamente el primer día de la semana aparecía el sol, se postraban ante el sol a adorarlo, ¿sí? El 17 de mayo del 2026, este domingo que viene, se llevará a cabo un multitudinario evento nacional de oración y culto, promovido inicialmente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamado Rededicate 250, la rededicación de Estados Unidos como una nación cristiana en el aniversario 250 de su constitución. ¿Sí? En el National Mall de Washington, es el lugar donde va a ser esta reunión. Los organizadores afirman que el propósito del encuentro es, noten, ¿para qué se van a reunir en ese domingo? Reafirmar a Estados Unidos como una nación bajo Dios. El propósito de la Asociación Nacional de Reforma desde 1863, ahora el nacionalismo cristiano, es precisamente esto: que se reconozca a Estados Unidos como una nación cristiana, pero con doctrina cristiana católica y evangélica. Un falso Cristo, con un falso día de reposo, con doctrinas de demonios. ¿Sí? Antes del 250 aniversario del país, que va a ser el 4 de julio. La cuestión no radica en si las personas deben orar o practicar su culto, sino en si el Estado debe promover, respaldar o colaborar con la religión organizada en la configuración de la identidad nacional y las políticas públicas. Aquí no es lo que tú creas, lo que crea el presbiteriano o el evangélico o el metodista, no. No, sino es precisamente la acción o la actuación del gobierno en la religión. Por eso se van a unir los dignatarios de la Iglesia y del Estado para honrar el domingo. Este encuentro histórico
contará con la participación de oradores católicos y protestantes. Va a haber una agenda y ya les voy a decir las personas que van a predicar, van a tener su parte ese día durante todo el día, ¿sí? Tanto religiosos como políticos. Aquí vemos imagen de la bestia en formación. La imagen de la bestia se sigue formando. La mayor evidencia de que vamos a tener que ya la Iglesia y el Estado están definitivamente unidos, que la imagen de la bestia se ha formado totalmente, es cuando se decrete la ley dominical nacional en Estados Unidos y que vaya a todo el mundo. Mientras no llegue la ley dominical nacional en Estados Unidos, no podemos asegurar que ya la imagen de la bestia está formada. Esto es progreso de la formación. Esto es parte de la formación. El proceso final, obviamente. ¿Sí? Entonces, sigo leyendo acá. Eh, este encuentro histórico contará con la participación de oradores católicos y protestantes, tanto religiosos como políticos, en colaboración con la Casa Blanca, con el objetivo de promover una nueva visión del papel de la Iglesia en la vida cívica. Esa es la idea, el papel de la Iglesia en la vida cívica. O sea, la Iglesia y el Estado unidos para promover leyes. Se prevé que el evento del 17 de mayo se extienda durante todo el día y se centre en actividades de culto dominical durante todo el día que integren de manera más profunda los valores religiosos católicos y evangélicos en las instituciones políticas y gubernamentales del país. Ese es el objetivo. Los católicos y los evangélicos, los falsos protestantes, unidos con el gobierno en una adoración dominical. Vamos a ver lo que el sitio web de Freedom 250 afirmó. Dice la noticia. Domingo 17 de mayo de 2026, el National Mail, que es el sitio donde se va a reunir, será el escenario de una reunión histórica en la que estadounidenses de todos los orígenes de todo el país se prepararán para el 250 aniversario de la nación con lecturas bíblicas, testimonios, oraciones y la reafirmación de la dedicación de nuestro país como una sola nación a Dios. Eso es lo que van a hacer. Van a hacer un culto dominical. Gobierno, dignatarios del Estado y dignatarios de la Iglesia. Obviamente, el diablo los tiene ahí unidos en una sola confederación. Todos los que van a actuar allí son agentes de Satanás. Muchos de ellos demonios en persona por todo lo que van a decir en contra del Santo Sábado y de la ley de Dios. ¿Sí? No esperemos nada menos. Culto al amanecer. Noten, culto al amanecer, como hacían los paganos cuando asomaba el sol, como lo presentan ahí en la imagen. Culto al amanecer al Dios Sol. Culto al amanecer frente al Capitolio de Estados Unidos durante todo el día de oración, música y testimonios. Van a hacer una vigilia diurna, si existiera el término. Transmisión en vivo disponible en todo el país a través de iglesias, ministerios y organizaciones asociadas. Hermanos, todas las denominaciones van a asistir allí, van a transmitir en sus templos, van a estar reunidos para guardar el domingo y participar de este culto idolátrico al sol. ¿Y quiénes van a estar? El evento está atrayendo mucha atención debido a las destacadas figuras políticas y religiosas, imagen de la bestia, que se espera que participen. Se prevé la presencia en los discursos de prominentes líderes evangélicos, figuras católicas conservadoras, aliados de la Casa Blanca y funcionarios de la administración Trump, entre ellos los siguientes. Noten los que van a ir a tener sus
parte, sus predicaciones, sus prédicas. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, católico. El secretario Marco Rubio, ya vamos a hablar de él, acabó de salir de visita de allá del Vaticano, acabó de presentar acá un discurso lleno de mentiras y estupideces respecto a la historia de Estados Unidos. También va a tener ahí su participación. El secretario Pete Hegseth, el secretario de guerra, el tatuado, ¿sí? El de la Inquisición moderna, el senador Tim Scott, la embajadora Mónica Crowley, el doctor Ben Carson, el adventista. La denominación adventista envía a su representante como un agente de Satanás para ayudar a formar la imagen de la bestia y preparar a las personas para que reciban la marca de la bestia. ¿Sí? El que presenta esta noticia, pues lo trata de proteger a él y a la denominación adventista y solamente lo presenta como el fundador y presidente del American Cornerstone Institute, ex secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos en el 2016, en el antiguo gobierno de Trump, y renombrado neurocirujano. Pero este es el subdirector de la Oficina de la Fe en la Casa Blanca juntamente con con el cardenal del Vaticano, con Paula White y con todos esos instrumentos de Satanás, ¿sí? El adventista Ben Carson. Bueno, y allí está la lista, ¿sí? Notan Franklin Graham, presidente y director ejecutivo de Samaritan's Purse y de la Asociación Evangelística Billy Graham. Aquí están los evangélicos, ¿sí? Aquí hay un mayor retirado del ejército de los Estados Unidos, el presidente del College, el obispo Robert Barrón, lo vamos a conocer luego, obispo de la diócesis de Rochester y fundador de un ministerio católico. Hermanos, allí hay personas importantes, así como en 1888, en la Asociación Nacional de Reforma, hubieron personas elocuentes, importantes, sacerdotes, pastores, para formar esa Asociación Nacional de Reforma que querían traer la ley dominical, pues ahora en el nacionalismo cristiano, pues sucede lo mismo. El cardenal Timothy Dolan, arzobispo emérito de la Arquidiócesis de Nueva York y expresidente de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, el pastor Jack Graham, pastor principal de la Iglesia Bautista, y otros pastores evangélicos, ¿no? De la Iglesia Bautista, Conferencia Nacional de Liderazgo Cristiano Hispano, bueno, el rabino de los judíos, Meir, y una serie de personajes allí que la pastora Paula White, esa señora que se le mete el demonio ahí al predicar en la Casa Blanca, asesora principal de la Oficina de Asuntos Religiosos de la Casa Blanca, el apóstol Guillermo Maldonado, bueno, y una serie de personajes allí, pastores, obispos, dignatarios de la Iglesia y del Estado, unidos, terminando de formar la imagen de la bestia en la adoración dominical. Hoy decretando guardar el sábado de los judíos para denigrar el sábado y mañana haciendo un culto de alabanza allí frente al Capitolio con los dignatarios de la Iglesia y el Estado. Leamos un poquito el comentario, hermanos. Si bien muchos cristianos celebrarán este acontecimiento histórico, persiste la creciente preocupación por la influencia cada vez mayor del nacionalismo cristiano en la política estadounidense. Bueno, para eso fue que eligieron al presidente, ¿cierto? Cuando funcionarios gubernamentales, líderes religiosos e instituciones estatales se unen para promover prácticas religiosas nacionales y ceremonias de rededicación,
se traspasa la línea constitucional que separa la Iglesia del Estado. Estos acontecimientos son especialmente significativos porque las escrituras advierten que Estados Unidos algún día iba a utilizar su poder civil para apoyar agendas religiosas e influir en el culto, lo dice Apocalipsis 13. Esto es una señal evidente, hermanos, de la formación final de la imagen de la bestia que va a traer la marca de la bestia, sin duda alguna, en nuestros días. ¿Qué más vamos a esperar, hermanos? ¿Qué más evidencias vamos a esperar? ¿Qué estamos esperando cuando vemos que estos dignatarios de la iglesia se han unido para esto? ¿Verdad? Bueno, aquí el obispo católico, el arzobispo católico que también dice como representante de Roma, ¿sí? Eh, Robert Barrón se llama este señor, invitando a celebrar la hermosa unidad de la Iglesia Católica y el gobierno de Estados Unidos. Bueno, yo antes de presentarles a esta noticia, quiero ir un poquito acá para que ustedes vean cómo se está anunciando este domingo de rededicación 250, ¿sí? La manera tan solemne que ellos le quieren dar para rededicar a esta nación, a Estados Unidos como una nación cristiana, hacer una rededicación a Dios, ¿sí? Voy a tratar de presentarles aquí, a ver, quizás está traducido el asunto. Our nation was conceived by men and women who believe in the power of God, who believed in the providences of God. Bueno, vamos a hacer rodar el video. Ahí van a aparecer los subtítulos, hermanos, en español para que ustedes entiendan qué es lo que se va a decir. Our nation was conceived Nuestra nación by fue men concebida and por women hombres y who mujeres believed que in the creían power of God, who en el believed in poder the de Dios, providences of God, creían en la and providencia in de prayer. Dios y en la oración. We pray that we would Oramos para que fulfill the podamos true meaning cumplir of el our verdadero creed, significado de that we nuestro credo, hold these truths que to be consideramos que self-evident. estas But look verdades what son God has evidentes done. por sí We mismas, praise pero Him and give Him miren lo que glory. Dios ha hecho. Our Father and our Lo God, thou alabamos hast y le said, damos blessed is the gloria. nation Padre nuestro y whose Dios God nuestro, is the tú has Lord. dicho, bendita la nación cuyo Dios Faith in es el God Señor. is the value that most La fe shapes en Dios es America. el valor que And más it's ha people moldeado a of faith Estados who have been Unidos. the bedrock, Y the son las driving force personas de behind fe our quienes nation. han sido la base del We're cuerpo celebrating toda what nuestra God has nación. done in this great Celebremos lo nation que Dios ha called hecho en esta America. gran nación llamada Estados Unidos. Bueno, hermanos, eso es lo que ellos están diciendo allí en la rededicación que va a haber este domingo, mayo 17, ¿verdad? Y eso es lo que a nosotros
nos parece pues importante decirles, hermanos, mencionarles a ustedes lo que realmente pues está pasando sobre este asunto, ¿verdad? Entonces, voy a ir terminando, hermanos. Tengo aquí para presentarles esta última, lo que dice este arzobispo, ¿sí? Permítame un segundito. Vamos a ir aquí al donde estábamos. Noten lo que ahora sí, la intervención de estos católicos, estos emisarios del Papa, ¿verdad? Que son los que son enviados para promocionar el asunto de la rededicación de Estados Unidos. Eh, Roma invita a celebrar la hermosa unidad de la Iglesia Católica y el gobierno de Estados Unidos. Esto es imagen de la bestia en su formación final. Este, este obispo Robert Barron, muy famoso, le llama la hermosa unidad de la Iglesia Católica y el gobierno de Estados Unidos, la hermosa imagen de la bestia. ¿Sí? Esto es muy importante también. Miren lo que dice la noticia. Dice, el 11 de mayo del 2026, en un video publicado por el obispo católico romano Robert Barron, miembro de la Comisión de Libertad Religiosa de la Casa Blanca del presidente Donald Trump. Este es compañero del adventista Ben Carson. Están sentados siempre ahí en la misma mesa, trabajan juntos, apoyan, oran juntos, ¿cierto? Ellos oran juntos, el adventista, Paula White, todos estos católicos ahí en la Casa Blanca, los evangélicos. Y este obispo católico Robert Barrón, ¿sí? Porque es miembro de la libertad religiosa de la Casa Blanca del presidente Donald Trump, dependiente del Departamento de Justicia. El obispo Barrón invitó a los estadounidenses a reunirse en el National Mall de Washington el 17 de mayo para la celebración Rededicación 250 que conmemoraba el 250 aniversario de los Estados Unidos. Sin embargo, Barrón hizo especial hincapié en lo que describió como el importante papel que la religión ha desempeñado en la historia estadounidense. Este es otro mentiroso de estos, como Rubio. Vamos a analizar lo que dijo Rubio también, afirmando que la religión y Estados Unidos se han unido de una manera muy hermosa. Pero si Estados Unidos, cuando es instituido como nación, precisamente se da porque vienen huyendo de la persecución católica allá en Europa y vienen a establecer un país con libertad civil y religiosa. Obviamente que después se corrompe, pero en principio ellos crearon un país, un estado sin rey, una iglesia sin papa. Sin embargo, este va a decirles un poco de mentiras, afirmando que la religión católica ha desempeñado en la historia estadounidense un importante papel, ¿sí? Y que ahora la religión católica y evangélica y Estados Unidos se han unido de una manera muy hermosa, la hermosa imagen de la bestia que la trae Satanás. Vamos a ver la declaración que hizo este obispo. Dice, hola a todos, soy el obispo Barrón. Quiero aprovechar esta oportunidad para invitarlos a un evento muy especial llamado Rededicate 250. Es un evento en honor a nuestros 250 aniversario como nación, pero con especial énfasis en el papel que la religión ha desempeñado en el experimento estadounidense.
Cualquiera que conozca de historia, los que han leído la historia del surgimiento de Estados Unidos, los que han leído a los historiadores que han escrito sobre esto, los que han leído el conflicto de los siglos, pues van a descubrir que esto que dice es un poco de mentiras, ¿verdad? Esto tendrá lugar en el National Mail del 17 de mayo. Habrá una gran cantidad de oradores. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, estará allí y comienza a nombrar todos los que van a estar allí. Sí, Timothy Dolan, el secretario de Guerra Pete Hegseth, el secretario Marco Rubio, el reverendo Franklin Graham, y también estaré yo allí hablando. Y allí va a estar el adventista Ben Carson también. La idea es celebrar cómo la religión y Estados Unidos se han unido de una manera hermosa, la hermosa imagen de la bestia, ¿verdad? Así que los invito a todos, tómense un tiempo, vengan a Washington. Será un evento que durará todo el día, desde la mañana hasta la tarde. Habrá oradores, músicos y otras actividades. Espero verlos el 17 de mayo. Que Dios los bendiga. Cualquiera dirá que es una noticia común. No, no es una noticia común. Esto es algo importantísimo, de peso, porque vemos a los dignatarios de la Iglesia y del Estado unidos para hacer que todos honren el domingo, celebrando el culto del amanecer, ¿cierto? Al Dios Sol. Y bueno, ahí están metidos los adventistas también. Aquí, hermanos, en el conflicto de los siglos, la cita es muy clara. Dice, en los movimientos que se están desarrollando actualmente en Estados Unidos para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la Iglesia, noten cómo esta cita, escrita por allá en los 1888, cómo ha madurado, cómo ha progresado y cómo podemos ver con nuestros ojos el cumplimiento de esta palabra profética en los movimientos que se están desarrollando actualmente en Estados Unidos para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la Iglesia. Los protestantes, evangélicos, adventistas, bautistas, presbiterianos, metodistas, todos los protestantes siguen los pasos de los papistas. Es más, están abriendo la puerta para que el papado recupere en la América protestante la supremacía que ha perdido en el viejo mundo. Con esto, hermanos, con esto que se hace, se está ayudando a que Roma recupere su poder. ¿Cómo lo va a recuperar? Estableciendo la ley dominical. Y lo que confiere mayor significado a este movimiento es que su principal objetivo es la imposición de la observancia dominical, una costumbre originaria de Roma que ella reivindica como signo de su autoridad, la marca de su autoridad, la marca de la bestia. Es el espíritu del papado, el espíritu de conformidad con las costumbres mundanas, la veneración de las tradiciones humanas, por encima de los mandamientos de Dios, el que está impregnando las iglesias protestantes y llevándolas a realizar la misma labor de exaltación del domingo que el papado llevó a cabo antes que ellas. Cualquiera dirá, pero esta noticia, ¿qué tiene que ver con nosotros? Pues sí tiene que ver. Primero porque aquí se está estableciendo prácticamente eh, una realidad de que los falsos protestantes están ayudando a formar la imagen de la bestia y ayudando a preparar la marca de la bestia, ¿sí? Están ayudando a exaltar el domingo. El adventista Ben Carson en representación de la iglesia adventista caída en apostasía y las iglesias evangélicas. El experimento estadounidense nunca se centró en el papel que desempeñaría la religión en el control del gobierno, sino más bien en el papel que no desempeñaría en el ejercicio de la autoridad civil sobre la conciencia del pueblo. La religión no tenía nada que ver con la conciencia del pueblo cuando se instituyó la Constitución de los Estados Unidos.
Los fundadores comprendieron, gracias a la historia, especialmente a la larga tradición europea de iglesias estatales, persecución religiosa, inquisiciones y conformidad forzada, que la libertad solo podía sobrevivir cuando se prohibiera al gobierno establecer o imponer cualquier religión. Pero acá está sucediendo lo contrario. Se le permite al gobierno decretar un día sagrado, se le permite al gobierno decretar un día de oración, y eso es eh, ir en contra de la libertad religiosa. Por eso la libertad religiosa del presidente, del papa, de los adventistas es una falsa libertad religiosa. ¿Sí? Es más, están tan ciegos que se le va a conceder al papa el premio de la libertad religiosa. ¿Sí? Ahora el 4 de julio, por estos días. La singularidad de Estados Unidos no radicó en la creación de un Estado cristiano, sino en la creación de un sistema constitucional donde personas de todas las religiones podían practicar su fe libremente sin que el Estado favoreciera a una iglesia sobre otra. Aquí el gobierno está favoreciendo a las iglesias del domingo, a las iglesias católicas y falsas protestantes. La genialidad del experimento estadounidense residió en la limitación deliberada del poder religioso en el gobierno civil, protegiendo así tanto a la iglesia de la corrupción política como al pueblo de la persecución religiosa. Bueno, hoy este fundamento se está desplazando gradualmente de la libertad hacia el control. En lugar de enfatizar la libertad de conciencia, existe una creciente presión por parte de numerosas voces católicas y evangélicas que buscan una mayor influencia religiosa en el gobierno para impulsar agendas morales y sociales. Cada vez más se les dice a los estadounidenses que los derechos individuales deben ceder ante el bien común o los intereses colectivos de la mayoría. Al mismo tiempo, la disidencia se presenta cada vez más como peligrosa o divisiva, mientras que se alienta al gobierno a asumir un papel más importante en la configuración de la dirección moral y espiritual de la sociedad. En este contexto, la libertad de conciencia corre el riesgo de ser reemplazada por regulaciones y consensos impuestos en lugar de la protección de la libertad individual. Pero esto es bíblico, ¿verdad? Esto es profético. Según la profecía bíblica, este cambio significa que la historia se repite y que las libertades y protecciones constitucionales de larga data desaparecerán gradualmente a medida que la Iglesia y el Estado se unan. La profecía advierte sobre un sistema en el que la influencia religiosa se fusiona cada vez más con el poder civil, permitiendo que las doctrinas de la Iglesia se promuevan mediante la autoridad del Estado, imagen de la bestia. A medida que este modelo se desarrolla, la presión religiosa de una forma apóstata del cristianismo buscará moldear la vida nacional e influir en las creencias y el comportamiento de la sociedad. Bueno, mañana, hermanos, mañana vamos a ver cómo el Papa León XIV acaba de firmar su primera encíclica justamente ahora en el aniversario de Rerum Novarum para traer el descanso dominical obligatorio y el nuevo orden mundial. ¿Sí? Esa parte la vamos a estar estudiando mañana, hermanos. Vamos a ver lo que contiene la Rerum Novarum, porque este papa acaba de firmar su primera carta encíclica en el aniversario de Rerum Novarum, precisamente porque la historia se vuelve a repetir. Sí, la ley dominical de Rerum Novarum la quiere implementar este Papa León XIV. Vamos a ver que esos poderes de Apocalipsis 13 reafirmaron su compromiso compartido y fortalecieron sus relaciones para establecer la marca de la bestia.
Este señor que ven ahí es Marco Rubio, el secretario de Estado del presidente Donald Trump, que estuvo de visita en el Vaticano y que después de visitar y recibir esas órdenes, pues salió a reinterpretar la historia y a transformar la identidad de la segunda vez en Estados Unidos, haciéndole creer a la gente que no conoce la historia, haciéndole creer que Estados Unidos ha sido dirigido por católicos y ha sido acompañado por la doctrina católica, ¿verdad? Bueno, hermanos, eso es lo que nos hace falta comentar para el día de mañana y confirmarles que los periódicos, sí, están llamando a gritos a restablecer las restricciones dominicales. Esto, hermanos, es a nivel mundial. Los periódicos están haciendo llamados a restablecer las restricciones dominicales, las famosas leyes azules. Y también vamos a confirmar cómo Kevin Roberts, que es el presidente de la Fundación Heritage, los dueños y autores del proyecto 2025, ¿sí?, que contiene la ley dominical, han declarado que la administración del presidente Donald Trump de Estados Unidos es una verdadera amiga del Vaticano. Y todos aquellos ingenuos que hablaron de la guerra entre bestias entre el presidente Donald Trump y el Papa, pues no han leído las escrituras ni el espíritu de profecía, ¿verdad? Bueno, vamos a dar espacio, hermanos. Yo vi una mano levantada hace un rato. Creo que era el hermano Larry. Hermano Larry, usted tiene una pregunta. Adelante, hermano. Sí, mi hermano Carlos, justo, este, hoy también estuve leyendo, tengo un libro que ya estoy por terminarlo, justo justo hablaba del sello de Dios y la marca de apostasía, ¿no? Este, y habla mucho también sobre el decreto dominical, ¿no? Que se va a dar a nivel mundial y habla sobre el último libro de la Biblia, ¿no? De Apocalipsis. Hay un versículo, Apocalipsis 14:9, que dice, si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Eh, Como bien sabemos, ¿no? Que ese tiempo, muchas personas como nosotros, ¿no? Que guardamos el sábado, no vamos a poder comprar ni vender y literal no vamos a ser nadie ante la sociedad, ¿no? Quizás ese tiempo muchas personas van a doblegar su fe y hay un versículo que me confundió bastante sobre eso, ¿no? Que es a ver, déjenme buscarlo, es Mateo 12, del 31 al 32, que dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en el siglo ni en este siglo, ni en el venidero. Ese versículo hizo que, no sé, me cambiaran mucho las ideas que tenía sobre, bueno, no ideas, ¿no? Más que todo algo concreto sobre esos tiempos, ¿no? Porque yo tengo un familiar que, que guarda los domingos, ¿no? Y yo le pregunté qué es lo que él piensa hacer, ¿no? Porque él sabe la verdad, sabe que ese domingo ya no viene de Dios, ¿no? Me hizo leer ese versículo, pues, y yo tengo entendido de que quizás si él acepta la marca,
y pues, porque obviamente no va a poder dar de comer a su familia, él no va a tener que comer, ¿no? Y pues yo, él me dijo literal que pues es posible que él lo acepte y me mandó a leer ese versículo y hizo que me distorsionara muchas cosas, ¿no? Bueno, hermano, entiendo su preocupación por la persona con la que usted ha hablado, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que decir lo siguiente, hermanos. Si él le citó el versículo para justificar que todo pecado va a ser perdonado y que por lo tanto él va a seguir guardando el domingo y quizás va a recibir la marca de la bestia porque todo pecado va a ser perdonado, pues hay que hacerle entender a él que ahora es el tiempo del perdón, que ahora es el tiempo de salvación. Va a llegar un momento donde se establezca la marca de la bestia y que eso va a determinar un corto tiempo para el cierre de la gracia, donde ya no habrá más perdón. El texto de Mateo que usted cita, o que él le citó, es precisamente para hacernos entender que mientras haya tiempo de oportunidad, habrá perdón, habrá posibilidad de ser perdonados. Pero cuando una persona es consciente de que el verdadero sábado es el séptimo día de la semana y que el domingo es un falso sábado, es un falso día de reposo que Dios no ha bendecido ni ha santificado, ¿sí? Que es un hijo del papado y admite guardar el domingo a sabiendas que hay un verdadero día de reposo, pues él está poniendo a los hombres por encima de Dios. La voz del Espíritu Santo en él quizás ha venido hablándole, pero si él lo sigue rechazando y lo sigue rechazando, va a llegar un momento donde el Espíritu Santo ya no va a convencerlo de pecado. Y por lo tanto, cualquier pecado le va a ser imperdonable porque él no va a sentir, no va a reconocer que es un pecado, no va a sentir arrepentimiento. Por lo tanto, no va a confesar ese pecado ni va en la justicia de Cristo a apartarse. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando las personas escuchan la voz del Espíritu Santo que los convence de pecado y sin embargo se la rechaza, se la rechaza, se la rechaza. Y como les han hecho creer que nacieron pecadores y que no pueden dejar de pecar hasta que Cristo venga y que cuando Cristo venga los va a perdonar por haber rechazado al Espíritu Santo, por haber recibido la marca de la bestia, por haber adorado a la bestia, por haber violado la ley de Dios, porque nacieron pecadores. Entonces ellos se consuelan en la falsa esperanza de que cuando Cristo venga los va a perdonar. Y eso no es así. En la Biblia se presenta claramente un tiempo de oportunidad, un tiempo de gracia. Llegará un momento donde el Señor Jesús dejará de interceder por sus hijos, ¿sí? El que no se haya preparado, el que no haya creído, el que no haya aceptado los méritos de Jesús, pues obviamente estará demostrando que prefiere obedecer a los hombres antes que a Dios, que prefiere colocarse en las filas de Satanás, que aborrece lo santo, que aborrece la ley de Dios y por lo tanto, pues una persona así no va a ir al cielo, el Señor no la va a llevar porque no va a ser feliz en el cielo, ¿sí? Si no guarda el sábado en esta tierra, ¿cómo lo va a guardar en el cielo o en la tierra nueva? Entonces es una obra que con la ayuda de Dios el Espíritu Santo hace, pero nosotros tenemos que ser estudiosos de las Escrituras con oración y no, dice la profeta de Dios, no nos dejemos distraer ni conmover de las charlas de los apóstatas. Tenemos que saber en qué y en quién hemos creído. Si yo le creo a la palabra de Dios y le creo al espíritu de profecía,
Pues mi única salvaguardia es esa. El escrito está. Y si Dios promete perdonarme ahora, no pecados voluntarios, sino quizás involuntarios o quizás de alguna manera que uno haya pecado o esté pecando, mientras el Señor esté en el lugar santísimo ofreciendo su sangre, pues hay posibilidades de perdón. Nosotros vemos, hermanos, que el cierre de la gracia, aquí graficado en el punto número 5 es un poquito después del establecimiento en el punto 3 de la marca de la bestia. Un poquito después. Una vez, hermanos, una vez se establezca la marca de la bestia a nivel nacional en Estados Unidos, el cierre de la gracia estará muy cercano. Solamente nosotros que nos venimos preparando, que venimos predicando el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14:9 en adelante, que venimos advirtiendo, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en la frente o en la mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Si lo venimos predicando y la gente lo escucha y es sincera, la gente va a salir de Babilonia. La gente va a rechazar la marca de la bestia, pero si una persona a sabiendas que el domingo es la marca de la bestia, que es el hijo del papado, que es una institución de los paganos, si decide por temor a no recibir el alimento, por temor a no ser perseguido, prefiere obedecer a los hombres antes que a Dios, pues ha elegido su parte. El Señor a nosotros nos ha prometido que nuestro pan y nuestras aguas estarán seguras, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos, que debemos negarnos a nosotros mismos, que debemos tomar la cruz cada día, negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz cada día y seguirle a Él. Pues obviamente, ¿no? Es una experiencia que cada uno debemos vivir a nivel individual, pero hemos aprendido y nadie nos tiene por qué venirnos a confundir ni a mover de lo que el Señor nos ha enseñado, porque el Evangelio que nos ha entregado es un Evangelio puro, una verdad pura, no de ninguna denominación, sino de la verdadera iglesia de Cristo. Bueno, hermanos, vamos a orar entonces para terminar. Agradecemos su paciencia que han tenido en esta noche. Yo no sé si no escucho, no veo que haya otras preguntas, otras intervenciones. Agradezco a los hermanos que han estado presentes y bueno, esperamos que hoy hayamos podido confirmar que la ley dominical pues viene progresando, que todas estas cosas que suceden no suceden al azar, que hay unos objetivos claros de Satanás a través de la presidencia de Estados Unidos, de la segunda bestia, de la primera bestia, y que nosotros tenemos que estar muy atentos a estas señales, hermanos. Bueno, vamos a orar, hermanos. Por favor, los invito para que oremos y terminemos aquí. Soberano Creador del cielo y de la tierra, a ti damos alabanza y gratitud, Señor. Gracias por concedernos la vida, el privilegio de poder ver las señales que anuncian la inminente ley dominical, la formación definitiva de la marca de la bestia, el progreso, Señor, eh, del sistema papal en cuanto a la ley dominical. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, porque muchos adventistas nominales están formando parte de este proceso satánico de ayudar a formar la imagen de la bestia y a establecer su marca. Ayúdanos a darle la importancia necesaria a todos estos acontecimientos que nos anuncian, Señor, el inminente cierre de la gracia, eventos que van a suceder rapidísimo y que van a traer, Señor, una crisis
para el pueblo de Dios. Ayúdanos a estar atentos, preparados, viviendo estos días como en tu divina presencia, Señor, como si fueran los últimos días de nuestra existencia. Ayuda a las personas sinceras que te buscan, que te aman, que leen tu palabra y la escuchan para obedecerla. Ayúdala, Señor, a creer, dales fuerzas para vencer. Ayúdanos a creer, danos la fe necesaria, el discernimiento para poder estudiar tu palabra y también comprenderla. Gracias, Señor, porque pones al alcance nuestro el estar enterados de los progresos secretos y no tan secretos del sistema papal, de los avances de la ley dominical. Gracias, Señor, porque tú nos tienes como tus instrumentos, tus atalayas, que vemos venir el peligro y advertimos al pueblo para que se prepare. Señor, si hay alguien que está valorando estos temas, te pido que lo ayudes, que lo bendigas. Te ruego, Señor, que nos ayudes a valorar el momento solemne, profético en el que nos encontramos y a hacer planes serios, decididos, para apartarnos del mundo, para alejarnos de todo pecado y para consagrar nuestra vida, Señor. Hay algunos que buscando salvar su vida la van a perder. A nosotros ayúdanos a perder la vida en este mundo para obtener la vida eterna. Ayúdanos a renunciar a todo aquello que nos está separando de ti, Señor. Permite que los planes que Satanás tiene para entramparnos y hacernos caer y distraernos sean desbaratados. Ayúdanos, Señor, a tener un buen descanso. Ahora que en Estados Unidos se ha ordenado guardar el sábado cristiano, el sábado judío, perdón, denigrando al sábado y haciéndolo creer, haciéndolo ver como si fuera una institución del judaísmo. Señor, ayuda para que la gente pueda despertar, para que no pueda caer en esa trampa. Gracias, Señor, por amarnos y cuidarnos. Te pido una bendición para cada uno de los que han estado escuchando esta noche este tema, los que van a escuchar después, y te ruego una bendición para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siervos de Dios, la trompeta a tocar, Cristo muy pronto vendrá. A todo el mundo las nuevas llevar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Fieles de Cristo doquier anunciar, Cristo muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos cantar, Cristo